En las sombras de un pasado no tan lejano, el pequeño pueblo de Zaragoza, Puebla, guarda un secreto que desafía la línea entre la vida y la muerte. Corría la década de los 50, cuando la familia Canales, respetada por todos, se vio sumida en una tragedia que pondría a prueba los límites de la fe y el amor fraternal. 3 niños arrebatados por enfermedades implacables. 3 almas inocentes que partieron demasiado pronto, dejando tras de sí un vacío insondable y una pequeña hermana sumida en la soledad. Pero el destino, o quizás algo más allá de nuestra comprensión. Bienvenidos a un nuevo video, gracias por acompañarme a todas y cada una de las entregas. Recuerda que es justo al caer la noche. Los juegos de Azucena. En la década de los años 50, en un pequeño pueblo llamado Zaragoza, cercano a San Martín Texmelucan, en el estado de Puebla, vivía la familia Canales. Este pueblo, rodeado de montañas y campos de cultivo, era un lugar donde la vida transcurría lentamente y la gente conocía las dificultades de la pobreza, las limitaciones de acceso a la salud y la fe inquebrantable en Dios. La familia Canales era muy conocida en Zaragoza, no solo por su dedicación al trabajo y su participación en la comunidad, sino también por la unión y amor que reflejaban en cada aspecto de su vida. Don Mateo, el patriarca de la familia, era un hombre de pocas palabras, pero su constancia y responsabilidad lo definían. Todos los días, sin importar el clima o el cansancio, caminaba 1 hora hasta la fábrica de textiles en una ciudad cercana, donde trabajaba largas jornadas. Sus manos curtidas y su andar firme hablaban de los años de sacrificio por su familia. A pesar de lo agotador de su labor, siempre regresaba a casa con una sonrisa para sus hijos y palabras de aliento para doña Natalia, su esposa. Doña Natalia, por su parte, era el corazón de la familia, profundamente devota. Su fe en Dios la mantenía fuerte, incluso en los momentos más difíciles. Ayudaba a su madre en la tienda de abarrotes, un pequeño local en el que vendían desde alimentos básicos hasta herramientas de uso diario. Con su carácter amable y su habilidad para escuchar, se había ganado el respeto y cariño de los vecinos, quienes acudían a ella tanto para hacer sus compras como para pedir un consejo. Juntos criaban a sus 4 hijos. Marta, la mayor, de 10 años. Fermín, de 9. Ana, de 8. Y la pequeña Azucena, de 7. A pesar de la diferencia de edad entre ellos, los niños eran inseparables. Siempre jugaban juntos después de cumplir con sus tareas del hogar. En el campo, ayudaban a don Mateo a cuidar los borregos y a doña Natalia con las labores de la casa. Sabían que, aunque eran niños, su ayuda era esencial para el bienestar de la familia. En las tardes, después de terminar sus deberes, el amplio corral de su casa
se convertía en un espacio de diversión y alegría. Jugaban a la cuerda, a las escondidas y a otros juegos tradicionales de la época, llenando el ambiente de risas y carreras interminables. Bajo el gran árbol del corral, los niños canales compartían secretos, historias inventadas y sueños de futuro, en una infancia que parecía no tener fin. Sin embargo, a pesar de ser una familia unida y alegre, no estaban exentos de las tragedias que azotaban a las comunidades rurales en esos tiempos. El sistema de salud en México era precario y enfermedades como el sarampión, la viruela y la fiebre amarilla se llevaban a miles de niños. Fue en medio de una epidemia que el destino comenzó a desgarrar a la familia Canales. Todo comenzó cuando Marta, la hija mayor, de apenas 10 años, cayó enferma. Lo que inicialmente parecía una simple fiebre, pronto se convirtió en una pesadilla, cuando el diagnóstico de fiebre amarilla fue confirmado. Durante semanas, la familia luchó con todas sus fuerzas para salvarla. Doña Natalia y don Mateo rezaban cada noche, suplicando un milagro, mientras el cuerpo de Marta se debilitaba y los médicos locales, sin muchos recursos, solo podían ofrecerles palabras de consuelo. Marta falleció al mes de haber caído enferma. Su muerte fue un golpe devastador para sus hermanos, especialmente para Azucena, la menor, quien la adoraba y la veía como un modelo a seguir. En su inocencia, Azucena no comprendía por qué su hermana ya no estaba con ellos. ¿Por qué había dejado de jugar con ella bajo el árbol del corral? El dolor de la pérdida apenas había comenzado a asentarse cuando Fermín, de 9 años, también cayó enfermo. Esta vez fue la viruela, otra enfermedad implacable que asolaba a las familias del pueblo. Los días pasaron con una desesperación creciente, pero Fermín tampoco sobrevivió. En menos de 1 año, los Canales perdieron a 2 de sus hijos. Doña Natalia, una mujer de fe, comenzó a cuestionarse por qué Dios les estaba arrebatando a sus hijos. Su madre, doña María, les recordaba que no debía culpar a Dios, que las cosas suceden por razones que ellos, como simples mortales, no podían entender. Pero nada podía calmar el dolor profundo que envolvía a la familia. Con el tiempo, solo quedaban Ana y Azucena. Las 2 hermanas intentaban llenar el vacío que habían dejado sus hermanos mayores, pero era imposible. Ana, de apenas 8 años, se esforzaba por ser fuerte para su hermana menor, mientras Azucena seguía inmersa en una tristeza profunda, sin entender por qué su vida, que antes era tan feliz, se había convertido en un lugar frío y solitario. 1 año después, cuando la herida de la muerte de Fermín apenas comenzaba a cicatrizar, el destino volvió a golpear a los Canales con brutalidad. Esta vez fue Ana.
la niña de ojos curiosos y sonrisa tímida, quien cayó enferma. El sarampión, que en aquella época devastaba a las familias rurales sin acceso a vacunas ni atención médica adecuada, se apoderó de su frágil cuerpo. La fiebre era constante y los médicos locales, con pocos recursos, poco podían hacer más allá de recomendar reposo y remedios caseros. Doña Natalia y don Mateo no se separaban de la cabecera de su hija, rezando fervorosamente para que Dios los escuchara y detuviera la tragedia. Sin embargo, las semanas pasaron y la pequeña Ana fue consumida por la enfermedad. Su partida fue rápida, pero el dolor que dejó en su familia fue devastador. Con la muerte de Ana, los canales quedaron completamente destrozados, sumidos en un duelo que parecía no tener fin. Don Mateo, quien siempre había sido un hombre fuerte, comenzó a mostrar signos de agotamiento emocional. Cada día, el viaje a la fábrica parecía más pesado y las noches eran interminables, llenas de oraciones que ya no traían consuelo. Doña Natalia, por su parte, se volcó en cuidar a Azucena, quien ahora era la única hija que les quedaba. Azucena, a sus apenas 7 años, no comprendía completamente la magnitud de las pérdidas que había sufrido su familia. No entendía del todo por qué ya no veía a sus hermanos corriendo por el corral, ni por qué la casa estaba tan en silencio, invadida por una tristeza que no podía nombrar. Lo único que sabía con certeza era que ya no tenía a Marta, Fermín ni Ana para jugar con ella. Extrañaba profundamente sus risas, sus bromas y las tardes interminables bajo el árbol del corral, donde inventaban juegos y compartían secretos. Cada día, después de la escuela y de cumplir con sus pequeñas tareas, Azucena se sentaba sola bajo aquel mismo árbol, el que antes había sido testigo de tanta alegría. Miraba el horizonte, como si esperara que en cualquier momento Marta apareciera corriendo, con Fermín y Ana siguiéndola. En su inocencia mantenía la esperanza de que sus hermanos regresarían, aunque en su corazón comenzaba a comprender que quizás nunca lo harían. Pasaron 3 meses desde la muerte de Ana, cuando algo inesperado comenzó a suceder. Azucena, como de costumbre, se sentaba bajo el árbol del corral, el mismo donde solía jugar con sus hermanos. Miraba con lágrimas de tristeza en sus ojos las hojas balancearse suavemente al viento, escuchando el silencio del corral. Hasta que una tarde sintió algo diferente. Un resplandor suave comenzó a filtrarse entre las ramas del árbol. Al principio, pensó que era simplemente la luz del sol atravesando las hojas, pero pronto se dio cuenta de que ese brillo era más intenso, más cálido. El resplandor, como si estuviera vivo, comenzó a descender lentamente hacia ella. Azucena observaba, paralizada, pero sin miedo. Lo que vio la llenó de una alegría inmensa. Las figuras de sus hermanos tomaron forma delante de ella. Marta,
Fermín y Ana estaban allí, con sonrisas en sus rostros y vestidos de manera elegante, como si estuvieran listos para una fiesta. Marta, siempre la mayor y protectora, se inclinó hacia ella y le habló con una ternura que Azucena no había olvidado. No llores, hermanita. Hemos venido a jugar contigo como antes. Fermín y Ana asintieron con una sonrisa y, sin dudarlo, Azucena se lanzó a abrazarlos, sintiendo en su pecho una calidez que creía haber perdido para siempre. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una felicidad que no había sentido desde que ellos se fueron. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que había reído con ellos, que por un momento todo el dolor de los últimos meses desapareció. A partir de ese día, los hermanos de Azucena comenzaron a visitarla regularmente. Cada tarde, al terminar sus tareas, ella corría al árbol del corral, donde sus hermanos la esperaban para jugar. Para Azucena, la vida volvió a llenarse de color, aunque sus hermanos ya no estaban físicamente presentes. Sentía que nunca habían estado tan cerca. Para ella, sus juegos continuaban y su corral volvía a estar lleno de risas y felicidad, como si la muerte nunca los hubiera separado. Doña Natalia y don Mateo notaron el cambio en Azucena. La niña, que antes había estado sumida en la tristeza, ahora parecía feliz, como si algo le hubiera devuelto la vida, aunque al principio se alegraron de ver a su hija recuperándose. Pronto comenzaron a notar que algo no estaba bien. Azucena pasaba largas horas en el corral, hablando y riendo como si estuviera acompañada. Al principio, sus padres pensaron que solo estaba jugando sola, como una forma de lidiar con su dolor. Pero pronto se dieron cuenta de que Azucena hablaba como si hubiera otras personas con ella. La primera en notar esto fue doña María, la abuela. Un día, mientras visitaba a su hija, observó a Azucena jugando sola en el corral. La niña reía y hacía movimientos como si estuviera tocando a alguien, pero no había nadie más ahí. Intrigada, doña María se acercó a su nieta y le preguntó: «Azucena, ¿con quién estás jugando, hija?». Azucena, con una gran sonrisa, le respondió: «Con Marta, Fermín y Ana, abuelita. Ellos siempre vienen a jugar conmigo». Doña María sintió un escalofrío recorrer su espalda. No quiso alarmar a Azucena, así que simplemente asintió y se alejó. Pero sabía que algo extraño estaba ocurriendo. Más tarde, decidió hablar con Natalia y Mateo sobre lo que había presenciado. Cuando doña María les contó lo que Azucena le había dicho, ambos padres quedaron en shock. Al principio no querían creerlo. Pensaron que tal vez su hija estaba teniendo alucinaciones o que su mente estaba jugando con los recuerdos de sus hermanos. Pero con el paso de los días, ambos comenzaron a notar lo mismo. Azucena
no solo hablaba con sus hermanos fallecidos, sino que parecía interactuar con ellos como si realmente estuvieran con ella. Don Mateo, un hombre profundamente pragmático y de convicciones sencillas, se negó rotundamente a creer en la posibilidad de que los espíritus de sus hijos fallecidos estuvieran visitando a Azucena. Para él, lo que la niña experimentaba no era más que una manifestación del profundo dolor que aún cargaba. Azucena, siendo tan pequeña y sensible, estaba claramente buscando consuelo en los recuerdos de sus hermanos. Era una forma natural de lidiar con la pérdida, pensaba don Mateo. Algo que con el tiempo desaparecería, aunque le dolía verla interactuar con personas que ya no estaban. Confiaba en que, tarde o temprano, su hija volvería a la normalidad y sus juegos solitarios con figuras invisibles se desvanecerían como un mal sueño. Sin embargo, doña Natalia, más conectada con el mundo espiritual y con su fe, comenzó a dudar de esa explicación simple. Aunque en un principio también había atribuido las palabras y comportamientos de su hija a la imaginación infantil. Pronto empezó a notar detalles que la hicieron cuestionar esa explicación. La inocencia con la que la niña hablaba sobre sus encuentros con sus hermanos era inquietantemente convincente. No solo eso, sino que la niña comenzó a contarle cosas que no debía saber. Detalles sobre el más allá, que según sus propias palabras le habían sido revelados por sus hermanos. Un día, mientras ambas estaban en la cocina, Azucena, con toda naturalidad, le dijo a su madre que sus hermanos querían que ella supiera que estaba bien, que no debían preocuparse por ellos. Diosito los ha mandado para una tarea especial, le comentó a Azucena mientras revolvía un caldo. Doña Natalia se detuvo en seco, desconcertada. ¿Cómo sabes eso, hija?, preguntó intentando ocultar el temblor en su voz. Porque ellos me lo dijeron, respondió Azucena con una seguridad sorprendente para su edad. También me dijeron que pronto dejarán de venir, porque Diosito les dará un nuevo hogar en el cielo. Pero me prometieron que siempre me cuidarían, aunque no los pueda ver. Las palabras de Azucena golpearon a doña Natalia con una fuerza indescriptible. Por un lado, una parte de ella quería aferrarse a la idea de que, de alguna manera, sus hijos seguían cuidando de ellos desde el otro lado. La esperanza de que sus pequeños estuvieran bien, de que hubieran encontrado la paz en otro lugar, era una idea reconfortante. Pero, al mismo tiempo, sentía una inquietud creciente. La claridad con la que Azucena hablaba de los detalles del más allá era desconcertante y le provocaba un temor irracional que no podía explicar. A partir de ese momento, doña Natalia empezó a observar a Azucena con más atención. La forma en la que jugaba sola en el corral, como si realmente estuviera acompañada. Sus charlas aparentemente con alguien invisible. Y esa constante tranquilidad que irradiaba la niña después de cada encuentro con sus hermanos. Comenzaron a desestabilizar las convicciones de Natalia, ya que no estaba tan segura
de que lo que Azucena vivía era simplemente fruto de su imaginación. Había algo más, algo que escapaba a la razón y que llenaba el ambiente de la casa con una energía que ella no lograba comprender por completo. Las visitas de los hermanos fallecidos de Azucena continuaron durante varias semanas. A diario, la niña se dirigía al corral al terminar sus tareas, esperando el momento en que Marta, Fermín y Ana aparecieran para jugar con ella, como lo hacían antes de que las enfermedades se los llevaran. Aunque sus padres aún no sabían cómo interpretar lo que Azucena afirmaba, veían en su hija una paz renovada, una felicidad que parecía haber reemplazado el dolor profundo que había sentido tras las muertes. Sin embargo, un día, Azucena les anunció algo que los dejó sin palabras. Mamá, papá, mis hermanitos pronto dejarán de venir. Se van a despedir de nosotros porque voy a tener una hermanita con la que podré jugar. Don Mateo y doña Natalia quedaron estupefactos. Aquello no tenía sentido. Azucena no debía saber nada sobre un nuevo bebé, ya que ellos mismos aún no habían compartido la noticia con nadie. Doña Natalia apenas comenzaba a notar los primeros signos de embarazo y ni siquiera habían tenido la oportunidad de hablar de ello entre ellos. Sin embargo, la certeza con la que Azucena lo dijo era innegable. A pesar de su incredulidad, ambos padres empezaron a preocuparse más por la salud mental de su hija. ¿Sería posible que el dolor y la soledad la estuvieran llevando a imaginar cosas? Comenzaron a pensar que el trauma de perder a sus hermanos la había afectado de una manera que ellos no podían comprender. Sin embargo, algo en el fondo de sus corazones les decía que las palabras de Azucena no debían ser desestimadas tan fácilmente. Pocos días después, al atardecer, Azucena corrió emocionada hacia la casa, llamando a sus padres con insistencia. «Mamá, papá, vengan rápido. Mis hermanitos se quieren despedir». Los señores, aún escépticos, decidieron seguir a su hija hasta el corral, aunque en su mente racional no podían aceptar lo que la niña les decía. No querían que Azucena se sintiera incomprendida o sola en su dolor. Decidieron acompañarla para lo que pensaban que sería una despedida simbólica. Un gesto para ayudar a Azucena a aceptar que sus hermanos ya no estaban con ellos. Cuando llegaron al árbol donde siempre jugaba la niña, llena de emoción, ésta señaló hacia las ramas. «Miren, ahí están». Ambos padres alzaron la vista y lo que vieron los dejó completamente paralizados. Junto al árbol, en medio de un resplandor tenue y cálido, estaban las figuras de sus 3 hijos fallecidos: Marta, Fermín y Ana. Aunque sus formas eran difusas, las sonrisas en sus rostros eran inconfundibles. Los 3 levantaron sus manos, haciendo señas de despedida, despidiéndose así de la vida terrenal y de su familia. Don Mateo, que siempre había sido un hombre escéptico y práctico, cayó de rodillas
incapaz de contener las lágrimas. A su lado, su esposa también rompió en llanto, pero no de miedo, sino de una profunda mezcla de dolor y alivio. Azucena, tranquila y serena, se acercó a sus padres y les dijo suavemente: no lloren. Ellos son felices en el cielo. Me dijeron que pronto tendré una hermanita aquí con quien jugar, ¿lo recuerdan? Esa noche, la familia Canales se reunió bajo el árbol, llorando y abrazándose mientras las figuras de los niños desaparecían lentamente, elevándose hacia el cielo. Aunque la tristeza de la pérdida seguía latente en sus corazones, algo había cambiado profundamente. Habían recibido una despedida, una última señal de que sus hijos estaban bien y de alguna manera seguían cuidando de ellos desde el más allá. Unos meses después, doña Natalia dio a luz a una niña sana, a la que llamaron Esperanza. La llegada de Esperanza trajo una nueva luz a la familia, y aunque nunca olvidarían a los hijos que habían perdido, sabían que desde algún lugar los niños los observaban y los protegían. Azucena, por su parte, encontró en su nueva hermanita la compañía que tanto había anhelado. Los Canales jamás hablaron abiertamente de las apariciones de sus hijos, pero en el fondo sabían que lo que habían presenciado no había sido una ilusión. Era una señal de que, a veces, el amor trasciende incluso la muerte. Agradecemos a Azucena, el personaje principal de esta historia, por compartir con nosotros esta experiencia que ella y su familia vivió. Actualmente Azucena vive en una ciudad del estado de Michoacán. Tiene 78 años de edad. Sus padres murieron hace 27 años y aún viven 2 hermanas y un hermano en el estado de Puebla. Es importante señalar que los nombres y apellidos en este relato fueron cambiados a solicitud de Azucena. Gracias por escucharme. Esta es una adaptación de Vic LT. Te espero en un encuentro más justo al caer la noche.